bienvenidos una vez más a un podcast de Radio Rey de Vida. Por ciertas situaciones el nombre se va a cambiar, no se puede usar el nombre del programa que nosotros estábamos usando, pero vamos a ponerle como podcast Radio Rey de Vida. Cierro paréntesis y iniciamos el tema del día de hoy, que es que a mí me encanta, porque muchas personas están pasando por este miedo. Hoy abordaremos un tema profundo y real, el miedo a morir y cómo enfrentarlo desde la fe y la experiencia humana. El día de hoy se encuentra con nosotros el pastor Patricio Solís. Patricio, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y el hermano Efrén Loyola es médico de profesión, tiene actualmente 72 años, es graduado en teología en el Instituto Rey de Vida en el año 2001, ha servido en algunas congregaciones bautistas y actualmente es miembro activo de la Iglesia Rey de Vida. Hermano, bienvenido. Gracias, hermano. Igualmente es un honor para mí compartir con usted y con el pastor Patricio, una persona a la cual estimo en altísimo grado. Empezamos bien. Bloque número 1, el miedo a morir en la sociedad. Pastor, ¿por qué cree que el ser humano tiene tanto miedo a la muerte? Bueno, por la naturaleza misma del ser humano, tiene miedo a lo desconocido. Entonces, todo ser humano, toda persona teme a lo desconocido, y el miedo a lo desconocido hace que te avientes a descubrir qué hay o te alejes. Entonces, el miedo a la muerte, obviamente, la gente desconoce qué pasa con la muerte, qué es la muerte, qué hay después de la muerte, y por eso tiene miedo a lo que desconoce. Lo lindo es que en la Biblia nosotros encontramos qué pasa con la muerte, y ahí vamos más adelante a hablar de eso. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la muerte y la eternidad? Bueno, primero la muerte entró por el pecado, la desobediencia de la creación al creador, en este caso el hombre, dice la Biblia. Dice que en Romanos 6:23 que entró el pecado y con eso entró la muerte. La muerte, según la palabra de Dios, es la separación del alma del cuerpo físico, y también la muerte también hace referencia a que es la separación de Dios del ser humano. Para los creyentes, la muerte no es el fin, sino más bien el paso de este mundo a la eternidad. Eternidad que la palabra de Dios también nos manifiesta de que es una eternidad con Dios, o la eternidad que sería la separación o juicio lejos de Dios. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, significa que somos eternos también nosotros, o sea, no tenemos límite. Quizá esta parte material tiene un límite, pero nosotros en alma y espíritu no tenemos límite, porque somos eternos. Entonces, después de la muerte, después de dejar este mundo material, vamos eternamente a pasar con Dios o apartados de él, que sería el juicio. Hermano Efrén, yo primeramente quiero agradecerle porque está aquí, porque el hermano, a más de ser cristiano, es una persona que ha estudiado la ciencia y nos va a aportar mucho en este tema. Pregunta para usted, como médico, ¿cómo percibe usted ese temor en los pacientes frente a diagnósticos graves? Wow. Gracias, hermano. Bueno, la reacción suele ser diversa. Hay unos que se asustan, otros menos. También depende de los hechos que rodean a la circunstancia de saber que la muerte se aproxima. Es distinto cuando ocurre súbitamente. Este fue un poco mi caso. Cuando usted tiene un diagnóstico que no lo pensaba, que no lo sabía y que surge. Pero otra cosa es cuando ya se va siendo producto de un proceso, una enfermedad que va siendo cada vez más grave, y entonces un poco condiciona a las personas a aceptar el hecho de la muerte. Pero déjeme que para responderle cite a una psiquiatra suiza-estadounidense. Ella se llama Elizabeth Kubler, una estudiosa de estos asuntos. Ella decía respecto del duelo por la muerte, que de alguna manera puede aplicarse a su pregunta. Ella decía que hay algunas etapas. Correcto. Primero, la negación. ¿Qué pasó? De pronto un diagnóstico que puede ser mortal, pero no lo creo. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? La negación. Debe haber algún error. Posiblemente los exámenes médicos están equivocados, el médico está equivocado. La segunda etapa es la ira. ¿Pero por qué a mí? Porque si yo soy buena persona, si yo no he hecho mal a nadie, si yo no tengo malos hábitos, no fumo, no bebo, duermo a tiempo, no tengo obesidad. Entonces, la segunda etapa es de ira. Después, la negociación. Bueno,
posiblemente no me vaya a morir, posiblemente sí me sienta mal, llegue a enfermarme mucho, pero a lo mejor yo creo que con un buen tratamiento médico y todo esto, negociación. Ahora, en algunos casos a esta fase le sigue la depresión. Correcto. Empezamos a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar si me muero? Si soy jefe de familia, ¿qué va a pasar con mi esposa, con la provisión de mi casa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Igual con la esposa, ¿qué va a pasar con mi esposa? Entonces es un tiempo de depresión. A veces necesitamos tratar a la persona que se va a morir, hay que tratarle la depresión. Y finalmente sigue la aceptación. Y en esto sí vale mucho la filiación del paciente, es decir, si es un hijo de Dios, lo acepta más fácilmente. Si no lo es, mucho más difícilmente, pero al final lo acepta. Vamos a poner en contexto a nuestros radioescuchas y también a los que nos están viendo en YouTube. El hermano Efrén tuvo cáncer, ¿no es cierto? Así es. Y salió de él. Por eso estamos hablando de este tema. En su experiencia personal, ¿cómo enfrentó ese miedo cuando recibió el diagnóstico de cáncer? Gracias. Yo no le llamaría miedo. Yo diría que primero fue una sorpresa porque, claro, yo estaba completamente bien y de pronto, en algún momento, un síntoma y la sospecha, inmediatamente exámenes, comprobado el cáncer. Entonces, ¿cuál fue mi primera actitud? Documentarme adecuadamente respecto del cáncer. Exámenes de laboratorio, estudios de imagen, biopsias, etcétera. Ahora, a través de ese estudio yo me fui dando cuenta que era una patología grave, pero que se podía controlar, Entonces, estoy seguro que el hecho de no haber sido presa de temor fue mi condición de cristiano. Un cristiano salvo desde hace muchos años. Y entonces yo tuve siempre la seguridad de que la voluntad de Dios se iba a aplicar a mi vida. Excelente. Vamos a poner un poquito más el micrófono al momento que vamos a hablar para poder escuchar mejor. Entonces, hemos hablado ya de ese tema y vamos a seguir al tercero o el segundo bloque, que es la fe, esperanza y ciencia en la lucha contra el miedo. Hermano Efrén, ¿qué papel jugó su fe en el proceso de enfrentar y vencer el cáncer? Con el micrófono. Sí, yo diría que el papel más importante porque me permitió seguir el proceso de la enfermedad, confiando en cada etapa del mismo, la voluntad del Señor se iba a imponer, permitiría que yo vaya superando cada fase, entendiendo que todo en la vida tiene un propósito. Y es en esos momentos difíciles cuando nuestra fe realmente se pone a prueba. Yo me aferré al Señor, mantuve mis disciplinas espirituales, y mi fe, debo decirlo, creció exponencialmente. Creció. Ahí viene una pregunta muy interesante que sí me gustaría escuchar. ¿Cómo integró su conocimiento científico con su confianza en Dios durante esa etapa? Porque el médico conoce el cuerpo humano de atrás para adelante y sabe que el cuerpo humano algún día se va a ir. El ser humano, la carne, el hueso, todos los órganos. Y usted lo asumió, ya lo tenía en la mente. Pero ¿cómo asumió esa parte? Gracias, hermano David. Bueno, no es un campo de mi especialidad, la oncología, en realidad no. Entonces me dediqué a conocer, a saber todo lo posible sobre esta patología que me afectaba. Y luego pude ir valorando paso a paso la evolución. Es verdad que después de la cirugía de resección de mi tumoración, debí someterme a sesiones de quimioterapia que esas sí afectaron un poco mi cuerpo. Pero debo decirlo, afectaron mi cuerpo, no mi mente, no mi espíritu, se mantuvieron firmes siempre. Y mi confianza fue afirmándose cada vez más a medida que veía los buenos resultados del tratamiento. Bueno, voy a poner con las preguntas finales, pero ya quiero preguntar unas cuestiones con respecto a ese tema. Pastor, ¿qué palabras de consuelo? La fe de él supera cualquier medicamento, hermano. O sea que ahora, no sé si tengo dos profesionales en ese tema, no sé si estoy bien. Cuando uno asume alguna enfermedad, ¿el cuerpo se regenera químicamente para hacerlo bien? ¿O eso no tiene nada que ver con respecto a la palabra de Dios, que dice que en todo momento estar bendecido, ya sea en lo malo, en lo bueno, estar agradecido con Dios? Agradezco que me des el carro, agradezco que me robaste el carro, agradezco esta enfermedad, todo, gracias Señor.
¿O estoy mal? ¿Eso regenera el cuerpo o no? Hay partes de tu cuerpo y órganos y tejidos que se pueden regenerar, pero tiene que siempre va relacionado, hasta donde yo sé, va relacionado con las defensas, la buena actitud, siempre. Entonces, y la fe nos ayuda en eso, a tener buena actitud frente a la adversidad. Lo que está diciendo el hermano Efraín es increíble. O sea, sí, me permite. Sí, no. Yo nunca pensé que me iba a morir. nunca. Eso es trampa. No. ¿Por qué? En realidad. ¿Por qué? Qué buenazo. Porque dije, a ver, lo vio como prueba. Todavía no he terminado mi camino. Ahí está. Wow. Sí, ya mis hijos han crecido y todo, pero creo que todavía el Señor me va a atender. Mi fe era inamovible. ¿Ese será el propósito? Sí, yo. Ahora, ¿es el propósito, Wow. pastor? ¿Es Sí, el propósito? Sí. El propósito. ¿Qué pasa a las personas que no tienen propósito en Dios? Ahí está un problema. Ahí está el problema. Cuando la gente no busca al Creador y al que permite las cosas, no van a poder superar esto fácilmente. Pastor, ¿qué palabra de consuelo o promesa bíblica puede ayudar a un creyente que está luchando con el miedo a morir? El apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, dijo que no nos ha venido ninguna prueba que no sea humana de parte de Dios. O sea, Dios dice, no te permite que seas probado más de lo que puedas resistir. Pablo dijo, no existe una prueba que no sea humana, de la cual no podamos, porque Él es fiel, dice Pablo en su carta, en el versículo 13, Él es fiel para que dejarnos probar hasta donde nosotros en verdad podemos. Él no nos va a probar más en verdad. Lo que le pasó al hermano Frank, lo que nos ha pasado a un montón de gente, es una prueba que nos revela de qué está hecha nuestra fe, de qué está hecho nuestros pensamientos y de qué está lleno nuestro corazón. Entonces, la palabra claramente dice, no habrá una prueba que no podamos soportar. Pero yo quiero decirles a alguien, si la muerte está ahí y es inevitable para alguien que nos está escuchando ahorita, el rato que está escuchando esta grabación y él está enfrentando inevitablemente la muerte, y yo quiero decirle que es solo un segundo, lo que equivale a un parpadeo, y luego estarás en el reino de los cielos si es que has puesto tu fe en Jesucristo. La clave es esta. La clave de todo esto es tu fe en Jesucristo, no en cualquier cosa, en Jesús. El éxito de entender la historia, porque Jesucristo fue histórico, fue real, el éxito de esto es que Jesús muere y Dios resucita ese cuerpo. Entonces la clave está ahí de que Jesús dijo, esto va a pasar con todo aquel que haya puesto esa fe. Entonces, la clave es esto. Entonces, cualquier persona que esté enfrentando la muerte y piense que es inevitable ahora mismo, vaya a Jesucristo, no pierda el tiempo, póngase en paz con Él, inclínese, reconozca lo que Él es Dios y pídale perdón por haberlo dejado fuera de su vida. Y a partir de eso, y si alguien ya lo hizo y tiene la fe, como nuestro hermano, como mi esposo y todos los que han pasado estas pruebas, simplemente entiende, si la muerte viene y ya sabes que la vas a enfrentar, tú la vas a enfrentar en algún momento, pero si ya sabes que es ahorita, es inevitable, solo confía, es un parpadeo, es un segundo y no va a haber nada más. Luego vas a estar con todos en el reino de los cielos. ¿Será la falta de confianza no solamente en otras personas, sino que en el proceso de Dios? Porque hay personas que ni siquiera confían en el odontólogo, por ejemplo. Peor van a confiar en alguien que no ha visto, ¿no es cierto? Creo que como dijimos al inicio del podcast, ¿no? Que más que confianza es conocimiento. No conocemos a Dios, no conocemos lo que Él nos dejó para que nos guiara en esos momentos, en esta parte del camino de la vida. Entonces, en la Biblia están los tesoros para cualquier etapa de nuestra vida. Y si tú no lees la Biblia, pues se llevó contigo tu mayor tesoro. Y cuando llega este camino, este proceso al que le toca, ahí estaba. Y el que lo conoce, el que conoce lo que Dios quiere que hagamos en esos momentos, lo perdiste. El que conoce no va a tener tanta falta de fe en ese asunto. Una pregunta también que yo quería decirlo personalmente y qué bueno que estén en el podcast. ¿Cómo se puede acompañar pastoralmente a alguien que atraviesa una enfermedad terminal? La persona sabe que se va a morir, tal vez ya se está muriendo, usted viene y ¿cómo interviene? Bueno, sacando el pastoral, todo cristiano debería hacer eso. Volvámoslo a poner pastoral. ¿Cómo se hace? La respuesta está en la misma pregunta, acompañar. O sea, estar ahí, hacerle entender que estás ahí como pastor o como hermano en Cristo y prepararle, como pastor, prepararle para su partida.
que es algo, eso sí es algo que uno debe entender y aprender, cómo prepararle, y porque reconocemos que la mayoría tiene miedo. Sí, sí, sí. Siendo creyentes o no, tienen miedo. Exacto. Entonces, el éxito es prepararles para su partida, pero no estar ahí en el acompañamiento con cara de desgracia, sino más bien con rostro de esperanza, porque esa persona que va a morir, tú debes entenderlo, si tú lo entiendes, lo transmites. Exacto. Tú lo entiendes. Esa persona que está por partir de este mundo, esa persona en pocos minutos, en pocas horas, va a ver a Jesucristo. Y esa persona va a saber más de Jesús que tú. Exacto. Y cuando tú conoces a ese Jesús, lo anhelas, lo amas, lo quieres ver, entonces tú vas a reflejar esperanza en la persona que va a dejar. Y eso es lo que me ha pasado en muchos casos. Es hasta envidia sana, porque digo, es increíble, vas a saber más de Jesús que yo dentro de poco. O sea, y transmites esperanza. Estamos hablando que alguien que aparenta ser cristiano no puede llegar a ese momento porque no tiene esa luz o esa esperanza. Tal vez está con una máscara, pero sabe que, sí, que él tiene el propio miedo. Sí, y en vez de llevar esperanza para que esa persona parta tranquilo de aquí, más bien le llevas un peso. Exacto. Y lo amarras de este mundo. He visto dos tipos de personas, como paramédico y como pastor. He visto dos tipos de muertes, montones. He visto dos tipos de muerte. La persona que muere agonizando, queriéndose agarrar del único que le queda el aire. Y se agarra del aire porque no quiere irse, porque esa persona sabe que lo que espera o lo que no ha hecho, lo que no hizo bien, lo que queda pendiente, por algún motivo, esa persona no quiere ir, no quiere morirse, se agarra del aire. Y he visto, esas son las que más sufren en agonía. Pero he visto personas como hermanos de la iglesia, como mi propio padre, personas como que simplemente saben y solo cada respiro es, espero que ya en este segundo vengan a verme y se acabó. O sea, dos tipos de muerte, uno la elige en vida. En el ámbito profesional, estoy yéndome del guión por si acaso vieron. No hay problema, no hay problema. En el ámbito profesional, como profesionales, porque inclusive el pastor es titulado en APH y nuestro hermano es médico profesional. Si una persona se está muriendo, ustedes saben que tal vez pueda vivir como profesional y como cristiano, ¿le tienen que salvar la vida o le tienen que llevar a Cristo esa alma? ¿Cómo trabajarían ese tema? Las dos. Saben que tienen minutos. Yo hago las dos. ¿Pero cómo? Primero preparo a la gente a Cristo. Digo, mire, no sabe, lo que pasó, por ejemplo, abril de 16, terremoto. Esa misma noche del terremoto, yo 9:30 de la noche ya estaba con un uniforme en una ambulancia rumbo a todo lo que es la costa, a Pedernales especialmente, esa misma noche, toda la noche, y ir ayudando a gente que estaba muriendo, canalizando, empaquetando y boom, a la ambulancia para que se la lleven a la ciudad más cercana, que esté habilitada. Entonces, lo primero que yo hacía era prepararles para entender que es obra de Dios esto, y lo primero que hago, mientras le canalizo, digo, Señor, ¿cómo está con el Señor? ¿Qué piensa de Jesús? Wow. ¿Cómo estás con Él? ¿Qué pasa? Porque, mira, sí, mi hija, no, olvídate de tu hija está bien, tú, ¿cómo estás? Porque no sabemos qué pasa en la vida. Yo quiero que me digas cómo estás con Dios. No, con Dios estoy bien, lo espero. ¿Entiendes que esto es algo que Él permitió por algo? Sí, lo estoy entendiendo. ¿Tienes problemas con Él? No, más bien quiero que me ayude. Entonces vaya con fe que tú vas a regresar a ver a tu hija. No le preparo para morir, le preparo para conocer a Jesucristo en medio de la adversidad. Si la muerte llega, ella ya estaba en paz con el Señor. Hermano Loyola, ¿qué consejos prácticos daría a quien hoy vive con temor a la muerte? Gracias, hermano. Bueno, yo diría que el concepto básico es que vivir bien nos ayuda a morir bien. Debemos vivir cada día con gratitud, con propósito, mantener relaciones en paz con los demás, es decir, procurar no tener deudas ni emocionales ni de ningún tipo. Aunque quizá es más el campo del pastor, pero yo creo que se aplica la respuesta de Jesús sobre los mandamientos más importantes. Primero amar a Dios sobre todas las cosas y luego amar a los demás como a sí mismo. Yo creo que si aplicamos en la práctica esto, nos estamos preparando para la vida y también para la muerte. No debe asustarnos porque sabemos que vamos a algo mejor. Y mire, a pesar de mis 40 años y de ser cirujano y de haber tenido muchas batallas en el quirófano, no he visto tanta gente morir, no he visto. Wow. Y eso es lo que piensa la gente con miedo, que dicen que no, que los médicos y los APH ven todos los días morir, y es una mentira del mismo diablo, porque me está diciendo un profesional y un APH que no es todos los días que se muere la gente. No, para nada. Entonces es algo mental. Peor si el que te atiende dice, es un paramédico, estoy bien grave, ¿verdad? Tienes
Ok, tienes rota la pierna, tienes fractura expuesta múltiple, pero, es paramédico, o sea, que la ambulancia está aquí, o sea, que voy a morir. Digo, no te preocupes, pero también soy pastor. Encima pastor, ya estoy. Bien, correcto. No, en serio. Algunos se han enfrentado con eso. Sí. Digo, no, vengo a decirte que todo está bien. Una de las cosas, poniéndole un plus a lo que el hermano, porque lo que el hermano dijo, deberían anotarlo, en verdad. Exacto. Deberían anotarlo para memorizarlo, aplicarlo y transmitirlo. Y ponle una raya más. De todas las fuentes de información que existen, la única fuente de información que no ha fallado hasta el día de hoy es la Biblia. Mi consejo, vaya a esa única fuente de información e investigue ahí en la Biblia los asuntos de la muerte. Nada más. Hermano Loyola, ¿cómo influye la oración, la comunidad de fe y el apoyo familiar en el proceso? Como por ejemplo, usted tuvo cáncer. ¿Cómo influyó todos estos temas en su vida? La pregunta es hermosa y me permite explayarme un poco. Diga nomás, Primero, ya tenemos tiempo. Recordar que la oración es el medio de comunicación con el Señor. Es la forma de exaltar su santo nombre, de pedir perdón por nuestros pecados, de agradecer tantas bendiciones pasadas y presentes, y de ahí sí, en este caso, de pedir por la sanidad que necesitamos. Eso en cuanto a la oración. Ahora, yo debo agradecer, y lo he hecho ya públicamente, el apoyo de mi congregación, y no solamente de esa, sino de aquellas en las que serví a través de mi vida. Y desde luego recalco el apoyo familiar, especialmente la absoluta dedicación de mi esposa, luego de mis hijos, en realidad de toda mi familia. Yo creo que estuvieron todos prestos a doblar rodillas pidiendo al Señor y animándome a esperar que su voluntad sea mi sanación. Pastor. En el área psicológica también tenemos que entender que la persona, el paciente o que está en tratamiento, que va probablemente a presentarse ante la muerte, tiene una descarga emocional. Entonces, hay cierto peso en la persona que puede partir o no. Hay cierto peso que estas tres áreas deben distribuirse en estas tres áreas. Por ejemplo, hay un peso que se distribuye en la fe, que es la oración, donde ese cierto peso lo descargo en oración con el Señor. Eso alimenta mi relación con Él, mi fe en Él. Y hay otro peso que lo descargo en la congregación, donde la congregación debe emitir esa señal de que hay iglesia que te apoya, que está intercediendo, que está orando, que hay gente que te ama y se preocupa por ti también. No estás solo en esto. Y la familia es otro peso que también hay que descargar. La familia debe dar las garantías de que pase lo que no queremos, pero si pasa, aquí vamos a seguir adelante, porque la fe que nos transmites nos va a ayudar hacia adelante. Esos tres pesos hay que equilibrarlos en las tres áreas. Hermano Loyola, ¿cuál es la diferencia entre resignarse a morir y tener paz en Dios frente a la muerte? A ver, yo creo que son complementarios más bien, no creo que sean diferentes. Ya. Tener paz con Dios nos ayuda a aceptar la muerte como parte de su voluntad para nosotros, seguros de que nos espera lo mejor. Esa es la bendición que tenemos los creyentes salvos. El Señor confortará a nuestros familiares. En algún momento uno piensa, bueno, ¿y qué será de mi esposa? Correcto. ¿Y qué será de mis hijos? Pero no. Eso sería desconfiar de que el Señor está en control de la vida de ellos también. Y la seguridad de que un día vamos a volver a encontrarnos con aquellos familiares que también han recibido al Señor. No sabemos las circunstancias, pero estamos seguros que va a ser así. Hay profesionales titulados, lo iniciado muy básico, porque usted no solamente es un médico general, es un especialista, pero no quiero llegar a ese punto porque usted también me mensajeó que le diga así. Ahora, hay profesionales que nos están viendo que no creen en Dios porque ellos piensan que la ciencia es mayor que Dios, y si el cuerpo muere, con estudios se ha demostrado que el cuerpo muere y se muere el cuerpo físico. ¿Qué le diríamos a esas personas que no creen en Dios porque están más intelectualmente, han estudiado y han visto que todo lo que ven es lo que creen y lo que no pueden ver no cree? Usted Claro. como profesional, ¿qué les diría a ellos? Yo diría más bien que no han estudiado. Ya. Porque si Excelente. hubieran estudiado, No, sí, así se es. convencerían de que Dios es una realidad Así total, de que si hay algo que es real en este mundo, es el Señor. Qué excelente Así es, respuesta. correcto. ¿Qué aprendió usted de Dios y la vida a pesar, con el pasar del cáncer? Bueno, me ha enseñado a depender más y cada vez más de Dios, a afirmarme que la batalla no la gané yo, la ganó el Señor Jesucristo. Entonces yo, mi amor por Él ha crecido, mi dependencia de Él ha crecido, y vivir con eso es maravilloso. ¿Cómo cambió su perspectiva de la muerte después de haber recibido la enfermedad? ¿Cómo cambió? Usted recibe la enfermedad, ¿cómo cambió?
Sí, y yo no sé si cambió, creo que cambió para bien. Creo que cambió para bien. Me ha hecho más disciplinado en cuanto a la oración, en cuanto al estudio de la Biblia. Me ha dado una perspectiva quizá distinta de la vida. Ahora estoy más contento, estoy más alegre y creo que puedo transmitir esa alegría a los demás. Y si algo me preocupa es que haya tanta gente que no conoce del Señor. Eso es una preocupación real, porque yo digo, yo enfrenté mi prueba con el Señor, pero ¿qué tal si la hubiera enfrentado sin Él? No sé qué hubiera pasado. Y esa era la otra pregunta que iba a hacer. ¿Qué pasa si es que nosotros sacamos a Cristo de nuestra ecuación y afrontamos enfermedades o vamos a morir? ¿Qué nos queda? O sea, quitemos la Biblia, quitemos a Cristo, quitemos a Dios. ¿Qué nos queda? Nos deprimimos. Eso nos queda. Nos queda un absoluto vacío. Porque no sabemos, ahí sí no sabemos a dónde vamos. Nosotros estamos convencidos porque hemos recibido al Señor Jesucristo y porque lo leemos, porque lo estudiamos, que vamos a ir a su presencia. Es decir, cuando nos ubicamos así, la muerte es una liberación. Qué maravilloso. Mañana, como decía el pastor, mañana voy a estar con el Señor Jesucristo. Me preocupa mi familia, sí, pero confío en que el Señor los va a mantener bien. Y estoy seguro que un día nos vamos a encontrar. Es una perspectiva hermosa esa. Pastor, usted quería acotar. Este es paz ante la muerte, porque tiene a Cristo en su vida, en su corazón. El no tener esa confianza y paz en Jesucristo es la resignación. Porque dice, ya me tengo que morir, ya me voy a morir. Eso es resignación. Pero tener paz en Jesucristo es afrontar la muerte. Es más, no querer morirse. Claro. No me quiero morir porque tengo planes. Creo que el Señor todavía me puede usar. Pero si viene, Pablo dijo, es ganancia. Ahora sí, ¿qué vas a preguntar, perdón? Pastor, ¿qué mensaje le daría a los creyentes que aún sienten miedo, a morir, incluso conociendo a Cristo? Primero, que es normal no querer morirse. Ya. Es normal. Y en ciertos casos o etapas de tu vida también es normal tener ese temor de morirse. Ya. Tener el temor no es lo mismo que el temor te tenga a ti, por ejemplo. Tener miedo, tener temor, no es lo mismo que el miedo me tenga y yo no pueda reaccionar. Entonces, es normal no querer morirse, es normal tener ese temor. Pero cuando uno está, mi consejo es que cuando uno está listo para ese evento, confiando en que Dios tiene el control, como dice el hermano Efraín, control de todo, estés o no estés. Y tener las cosas en orden. Cuando alguien tiene las cosas en orden, es más fácil que afronte, es más fácil afrontar la noticia de que vas a dejar este mundo. O sea, tener las cosas en orden, tener las relaciones en orden, tener tus finanzas en orden, que has hecho un buen trabajo con la gente, cosa que ese momento, tener las cosas en orden hace que sea más sencillo pues afrontar la muerte. Y yo quiero decirles que hace tiempo les decía que la muerte y la vejez son las dos únicas cosas que nos van a esperar a la vuelta de la esquina. Si no llega la muerte, seguimos envejeciendo. Entonces tienes que prepararte para las dos, porque la muerte o la vejez llegan. El problema es que no sabemos cuál llega primero, si la muerte o la vejez. Y te preparas para la vejez, haciendo bien las cosas, preparándote para ser un viejito un día. Pero te preparas en el camino a la muerte también, teniendo las cosas en claro y en orden, no pendientes con nadie. Algo muy elemental que el hermano dijo al inicio de esto es que, por último, no tengas deudas que te asfixien. Sí. Eso hace que tú vivas una vida libre, sin peso alguno. Y mi hijo, si algo pasa, mi hija, mi esposa, tenemos ahí todo claro. Ellos conocen mi vida, somos cartas abiertas en mi casa, al punto de que si yo no estoy, ellos saben cómo sería adelante. Será duro, pero yo digo, Dios tiene el control. Pero ellos también saben porque papá dejó las cosas en orden. Pastor, palabras finales de esperanza en la vida eterna. Algo les decía, Dios resucitó el cuerpo de Jesucristo hace 2000 años cuando murió y lo transformó en algo muchísimo mejor después de la resurrección. Y para mostrarnos que Él puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Y solo nos queda poner toda nuestra confianza y fe en Jesús, la persona de Jesús. Porque Él fue el ejemplo de lo que Dios podía hacer. Y Jesús mismo nos dijo que Él se encargará de que esto ocurra.
Jesús mismo dijo, oye, yo me encargo, yo intercedo, yo me encargo. Y Él nos dijo que esto en Él, con su muerte y su resurrección, con todo lo que Él hizo, con la persona de nuestra fe puesta en Jesucristo, dice que eso nos pone en un grupo diferentes del resto de la humanidad. No estoy desprestigiando, descalificando ni haciendo de menos a nadie, pero Jesús dijo, sígueme, cree en mí, espérame. Y estás en un grupo diferente. Por mi sacrificio, estás en un grupo diferente de los santos, santificados, apartados para Dios. Y encima somos perfectos. Entonces yo quiero decirles que no nos queda nada más que poner nuestra confianza en Jesucristo. Recuerda que la muerte es un acto de un parpadeo y un segundo. Luego estarás con todos los que hemos creído en el reino de los cielos, con todos. No tienes que preocuparte cuando llega el uno, no. Cuando abras los ojos, estarás allá con todos reunidos en el cielo, con todos. Y para quienes que no han confiado en Jesucristo, no dejes que te sigan confundiendo o mintiendo. Jesucristo fue tan real, ocupó tiempo y espacio en este mundo. La historia habla de Él, lo corrobora. La gente, su iglesia, la gente que ha hecho grandes cosas hasta el día de hoy corroboran que Cristo está vivo y quiere que te acerques a Él. Y para aquellos que han confiado ya en Jesucristo, no, tampoco te dejes confundir con esto de la muerte. No queremos que nadie muera, pero tampoco queremos que la gente le tenga miedo a ir a la etapa donde voy a estar con Él de una vez por todas, dejar este mundo que es duro, que hay sacrificios, y voy a estar en la eternidad en el reino de los cielos. No se dejen confundir con cualquier cosa, no duden del amor que Dios tiene para nosotros, no duden de nada, nada puedes hacer para que Dios te ame más o te ame menos, ya te ama, punto. Hermano Loyola, mensaje inspirador sobre aprovechar la vida y confiar en Dios. Gracias. Bueno, desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista cristiano, creo que lo primero es recordar lo que acaba de citar el pastor. A San Pablo en Filipenses dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir en Cristo significa vivir en gracia, reconciliado con Dios y con los hermanos. Debemos vivir con esperanza y paz, no negando el dolor, pero confiando en que tiene un propósito eterno. Aprender a ser cristianos caritativos y serviciales con los demás. Debemos vivir anhelando el regreso del Señor Jesucristo, ver la vida como un desafío, es decir, vivir en comunión permanente con los mandatos divinos. Cuidar nuestro cuerpo, sí, porque sabemos que es el templo del Espíritu Santo, y ver la muerte no como un final trágico, sino como el encuentro definitivo con nuestro Padre Celestial. Excelente. Bueno, hemos terminado el podcast el día de hoy. Acuérdense que la muerte no es el fin para quienes creen en Cristo, sino el inicio de la vida eterna. Acuérdense de escucharnos en Radio Rey de Vida Online y de vernos en YouTube ahora como podcast Radio Rey de Vida. Nos vemos en el siguiente programa.